un poco, bueno, analizar, buscando los puntos de acuerdo, estas dos miradas que son realmente, yo después hablaré un poco del libro de Alejandro, que son muy interesantes. Y la presento a Cristina, que de alguna manera tiene la carga y el peso de tener toda la presentación del tema. Cristina es arquitecta en política argentina, todos la conocemos. En diciembre de 2015 asumió como diputada nacional por la provincia de Buenos Aires. Desde diciembre de 2017 es secretaria parlamentaria del Bloque Frente para la Victoria, FJ, de la Cámara de Diputados de la Nación, actualmente candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires. Fue fundadora y es directora de honor del Museo Evita, es miembro de número y presidente de la Comisión Directiva del Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Eduardo Perón. En provincia de Buenos Aires fue ministro de Gobierno 2011-2015, ministro de Infraestructura 2007-2011, presidenta del Consejo Provincial de las Mujeres, subsecretaria de Cultura. Ya que está, para hacerlo breve, presento a Alejandro Grimson y empezamos a conversar. Alejandro es doctor en antropología, profesor titular de la Universidad de San Martín. Con su libro Mitomanías Argentinas propuso un modo de abordaje crítico del sentido común, a partir del cual se realizó un programa de televisión. A él le siguieron, en colaboración con Emilio Tenti y Fanfani, Mitomanías de la Educación Argentina y, en colaboración con Eleonor Faur, Mitomanías de los Sexos. Ha investigado culturas políticas, identidades, movimientos sociales, procesos migratorios, zonas de frontera e interculturalidad. Bueno, acá estamos en este desafío. Y nada más y nada menos que la tenemos a Cristina para que nos ayudes a pensar qué es el peronismo. Gran tarea. Bueno, primero que no me podía resistir. O sea, estamos en plena campaña, caminando cada uno de los municipios de la provincia de Buenos Aires para dar vuelta esta taba tan injusta y este gobierno de opresión sobre el pueblo argentino que es viral en nuestra provincia. Y resulta que Anita Cafiero, a quien tampoco me puedo resistir, me llama y me dice: mira, Alejandro Grimson quiere que presentes, y ¿sabes que no es un libro, son dos libros? Bueno, acá estoy. No me puedo resistir ni a Anita Cafiero ni me puedo resistir a qué es el peronismo. Y le decía a Alejandro recién que un poco la sensación que tenía anoche, cuando me puse a pensar qué iba a decir hoy, era que me faltaba leer tanto y que me faltaba ver tanto, mucho más que estos dos libros que sí leí, pero que en realidad, más allá de las vivencias personales que cada uno de nosotros tenemos, hay tanta producción permanente y hay tanto que todos los días descubrimos del peronismo nuevo, que realmente era un desafío enorme el que había asumido, y por suerte lo asumí con esa cierta impunidad que hace que pueda yo estar hablando de esto acá y que no estén todos ustedes sentados acá hablando de qué es el peronismo. Por ejemplo, atreverme a hablar de qué es el peronismo delante de Kelly, a mí me interpela de una manera que me hace volverme a mirar al espejo y decir: che, soy valiente. Qué valiente esta chica. Bueno, la cosa es que entre las cosas que pensé y que vi y que les quiero compartir, la verdad primero es agradecerle a Grimson, a Di Lorenzo y a los autores en general la enorme tarea de haberse puesto a trabajar en distintas épocas, pero con la misma intensidad este tema, ¿no? Y pensaba que hay una frase que es la identidad popular más resistente de la Argentina, ¿no? Algo así, Alejandro, bueno. Y la verdad, pienso que es una identidad que carga también con un rostro el peronismo. Si el peronismo fuera una persona, un hombre o una mujer, la peronisma o el peronismo, estarían hoy acá con 74 años, ocupando el centro de la escena una vez más. Esto me parece interesante porque sería una persona de extrema experiencia histórica, que en su rostro se le vería con sus 74, pero también al mismo tiempo sería una persona de enorme esperanza, de la que genera esperanza, ¿no? ¿Cuántas personas a los 74 años, teniendo la máxima experiencia, también pueden generar la máxima esperanza? Y ese sería el peronismo. El peronismo, que para mí tiene un rasgo identitario que le da una vigencia y esa movilidad de movimiento más que de partido, que es la creación.
Para mí el peronismo es por definición creación, ¿no? Y también generador de derechos que en este tiempo que transitamos son considerados excesos, no derechos, ¿no? Y también es el movimiento político que genera igualdad, que busca igualdad. En unas sociedades con muchas asimetrías a lo largo de todos los años que lo ha recorrido, que lo ha vertebrado. Y pienso que tiene 74 años y en el centro de la escena todos lo miramos al peronismo. Lo miramos y desde nuestros lugares lo interpelamos y nos interpelamos, porque el peronismo no está separado de los hombres y mujeres que lo componemos. Hay tantas definiciones y a lo largo de mi vida, desde que soy tan chica, escuché tantas versiones. Y es muy paradójico que a los 74 años siga generando transformación, novedad y expectativa. En este tiempo que está construyendo el Frente de Todos y el triunfo de octubre, genera eso, una expectativa tremenda. Y se ve que está muy vital y muy fuerte este hombre de 74 para tocar las fibras como las toca aún en este momento y generar estas polémicas que genera. Para que alguien diga que el peronismo es el culpable de la tragedia argentina, el demonio, el obstaculizador del desarrollo, y para que otros digamos que es el creador, el que genera igualdad, el que genera derechos. Quizás siendo esta fuerza, siento que tendríamos que ver también que tuvo sus momentos. Ese peronismo fundacional, Marisa Navarro dice que el peronismo es Perón y Evita. Y yo pienso que sí, que es Perón y Evita, pero también somos los anónimos que a lo largo de todo el tiempo lo construyeron, los célebres, Antonio Cafiero también, y tantos que hoy lo pelean, y las pibas que hoy se incorporan y también ponen nueva agenda en el peronismo. Pienso que en ese peronismo fundacional, el de Perón y Evita, lo pienso a Perón un poco como el que puso la mentalidad estratégica, ¿no? Y la pienso a ella como la que puso el amor en la política y también incorporó el deseo, que es un poco también lo que brota en esta puja de definiciones. Porque uno habla del peronismo, pero inmediatamente te aparece el antiperonismo y una tensión permanente de que a veces uno no sabe muy bien cómo definir las cosas, pero a veces si definís lo que esa cosa no es, también le estás dando una identidad. Entonces pienso también que ellos construyeron una Argentina con una visión de grandeza para las mayorías tan enorme y tan diferente a todo lo persistente, ¿no? Y también tuvieron la conciencia al mismo tiempo que estaban viviendo esa revolución social en paz, que para mí es el primer peronismo, ellos también estaban viviéndola y a la vez tenían conciencia de que había que formatear esa expresión. ¿En qué sentido? Era difícil formatear una expresión popular revolucionaria, pero sin embargo ellos crearon una doctrina, ellos crearon un partido que le dio continente, ellos crearon una marcha, ellos crearon el poder de los sindicatos, la rama femenina, ellos crearon los planes quinquenales, crearon todo un sistema de pensamiento que no solo fue el hecho de la revolución, sino también que tenían conciencia de que esto genial que habían encarnado iba a perdurar. Y me parece que esa conciencia también, allá en el 45 y hasta el 55, fue muy novedosa. Y también, como dice Santoro, que a mí me gusta, ellos democratizaron la felicidad. Me parece que eso también, ¿no? Que la felicidad fuera un bien tangible que pudiera ser para todos, que no fuera algo que solamente podían disfrutar algunos, y que el esfuerzo individual valía la pena y que el Estado te acompañaba en tu desarrollo y tu esfuerzo individual, pero que el esfuerzo individual no era sacrificio, que es lo que piden hoy.
Y hablo tanto del hoy y del ayer también porque siento que es importante saber que está más vivo que nunca el peronismo. El peronismo es, como dice el libro, y será. Más allá de los liderazgos, el peronismo a lo largo de la historia y post-peronista y fundacional ha tenido numerosos liderazgos. Y esos liderazgos en algunos momentos pueden terminar, pero lo que no termina es el compromiso con eso primero que decía, que es con la identidad popular argentina. Eso es lo que no termina. Y es lo que el peronismo es. Es la identidad popular argentina, bien lo dice Alejandro en el libro, más resistente a lo largo de nuestra cultura democrática política. También pienso a veces que el peronismo nació para que no sea el lugar donde nacés el que defina tu vida. Nació para eso. Y también creo que lo movió en el origen es lo mismo que nos piden hoy cuando recorremos los barrios. Exactamente lo mismo. El trabajo, los derechos, la educación, la salud, las cosas más básicas, hoy son clamor popular en cada barrio, como tienen que haber sido. No lo viví, pero lo leí en aquella época. La indignación, como decía Vita, frente a la injusticia, lo que provocó que nos pudiéramos unir para construir algo nuevo. También siento que el peronismo defiende el derecho a la certidumbre, a que podamos tener trabajo, a que podamos ir a la universidad, a que podamos tener una jubilación, a que podamos tener vacaciones. Esa certidumbre de poder planificar una vida en una comunidad organizada, donde tu vida y tu realización no es ajena a la de los individuos y ciudadanos que te rodean. También siento que hay muchas definiciones de Antonio que yo hoy traje acá y que comparto, ¿no? Antonio decía, el peronismo es una pasión, es un sentimiento. También dijo, es una cosa para unos y otra cosa para otros, pero lo que realmente es difícil es seguirlo, serle fiel al peronismo. Y dijo que Perón demostró que en la Argentina la división política más importante no es binaria, sino es tripartita. La tercera posición, nacional y popular, se opuso a la derecha antinacional y a la izquierda antipopular. Es interesante también. Y hoy también vemos en esta Argentina que transitamos derecha antinacional y ciertos sectores de la izquierda antipopular, o por lo menos antimayoría, porque nunca quieren asociarse con nadie que sea un poco más distinto que ellos, para no vaya a hacer cosas que crean que perdieron la pureza. La pureza que hace que las mayorías no lleguen. También siento que en aquella época, y también en el 73, el pueblo recibió desde el Estado dignidad, conciencia de los derechos y lo irrenunciable de esos derechos adquiridos. Y me parece que también en nuestro peronismo más reciente y en nuestra última gestión nos faltó reforzar esa irrenunciabilidad de los derechos conquistados. En este corto tiempo de 3 años y medio de M, saben que hemos visto perder derechos concretos. A veces cuando recorremos las escuelas, y no solo vemos el deplorable estado edilicio, sino vemos que, por ejemplo, los pibes de la secundaria no tienen más un netbook, porque el Conectar Igualdad se dio de baja, porque no había conectividad en las escuelas. Sin embargo, en la próxima elección, por unos escáneres que compraron en una licitación oscura, van a pasarse por telegramas con esa conectividad que no alcanzaba para las netbooks del secundario. Ahí también creo que esos derechos para el peronismo no eran beneficios. Esto también me parece interesante porque en realidad los derechos te ponen en un lugar de ejercicio de ciudadanía que es de un piso superior. Y
Y creo que el peronismo veía esos derechos como justicia. Una palabra que hoy diría que tiene un valor supremo y que falta. Y también creo que el peronismo es la capacidad de sentir con el otro, que es empatía, ¿no? Que por eso construyó tan fuertemente esta dialéctica entre el amor y el odio. El peronismo es provocador. Para que los sectores oprimidos tengan lo que merecían, tiene que haber sectores que aflojen un poco. Y esto sin lucha de clases. Pero esos sectores que tienen que aflojar, por supuesto que nunca lo hacen sonriendo. Y en esa puja estamos hoy. Si no, miremos las tarifas y las empresas eléctricas. Y pienso en nuestra marcha y en ese pedazo, en esa estrofa que dice trabajar sin cesar para que reine en el pueblo el amor y la igualdad. Parece un cantito así romántico, pero es profundo, es bien profundo. Trabajar sin cesar ya te pone en un lugar donde nuestro presidente no estaría, por ejemplo. Pero después, digamos, vendría que reine en el pueblo el amor y la igualdad. Tampoco estaría, porque ¿saben que hay algo que el peronismo genera? Que a mí me impacta, porque como siempre para mí fue un relato amoroso el del peronismo en mi casa, por las dos familias. Yo vengo de una familia Álvarez Rodríguez, que son los Duarte, por parte de mi abuela paterna, pero del otro lado, los Banfi Fino Quieto, Banfi era Forja. Entonces yo tengo como dos pedazos adentro que no entienden mucho lo del odio. Va más por la veta del amor, un amor incondicional que es el peronismo. Entonces, pero sí, a los 13, les voy a contar algo ya más personal. Yo tenía 13 años, murió mi abuelo materno, y como después de que mi padre había hecho una incursión en una fábrica aceitera, que en el 78-80, nosotros 2 años pasamos sin aparecer en ninguna parte, guardados en un campo en monte, 76-78. Pero en el 78, finales, se reinserta en una experiencia empresarial, invierten todo lo que teníamos hasta mi casa, con lo cual en el 80 rematan mi casa con la política de Martínez de Oz. Pero en ese momento vamos a vivir con mi abuela de mi madre, que había quedado viuda, y vamos a vivir a su casa. Y a mí me dijo mi abuela, bueno hija, tenemos dos posibilidades, o desarmamos la biblioteca de tu abuelo, que era un templo, no era una biblioteca, o dejamos la biblioteca y el escritorio de tu abuelo y vos dormís conmigo, a lo cual yo dije, duermo con vos, no hay ningún problema, duermo con vos. Y ahí fui a dormir con mi abuela y a disfrutar la biblioteca de mi abuelo. Y la verdad que ese primer año del secundario fue maravilloso, porque mi abuelo siempre nos había incitado a la lectura de todo lo que cayera en nuestras manos, pero él, toda su biblioteca era de un mismo tema, que era político-histórico. Entonces ahí apareció Pepe Rosa, Jaureche, Fermín Chávez, Jorge Abelardo Ramos, Puigro, Galazo, todo mezcladito, y al mismo tiempo también aparecía Gambini, Félix Luna, Mary May, la mujer del látigo, y Aguinis, con aventurera o militante, un bestseller de la época. Entonces, él decía siempre, lee todo, porque si querés construir el peronismo, si querés defender el peronismo, y si querés saber quién fue Evita, no te lo vamos a poder contar nosotros bien. Lee todo y saca tu propia conclusión. Y con ese todo yo no les cuento los llantos cuando leía las cosas que leía también, porque en mis 13 años y con una sensibilidad a flor de piel, leer que decían que mi bisabuela Juana, que para mí había sido una santa, que era una prostituta, o las cosas de Evita, o el oro nacio, las cosas que uno leía en esa edad, provocaban en mí, no les puedo decir odio, sino un dolor profundo, porque no entendía cómo esa misma mujer y Perón, que para mí eran figuras únicas, irrepetibles, grandes, enormes,
podían ser para otros estas cosas que estos libros decían. Entonces me la pasaba preguntando, iba corriendo y decía, che, pero acá dice que los ferrocarriles, tal y cual cosa. Acá dice que entraron los científicos. Acá dice, bueno, que los obligaban a llevar el luto, bueno. Pero la verdad, entre los que decían uno y los que decían los otros, la construcción fue interesante. Pero hay un texto de esa época, que anoche también lo fui a buscar porque no me acordaba exactamente, que es de Viñas, que dice lo siguiente: propone 4 símbolos de violencia desde arriba. La primera, la liquidación del gaucho rebelde. La segunda, la eliminación del inmigrante peligroso. La tercera, la masacre del obrero subversivo. Y la cuarta, el asesinato del intelectual heterodoxo. Yo hoy sumaría el despido del trabajador empoderado. Y ahí me aparecen esas palabras: liquidación, eliminación, masacre, asesinato, despidos. Esos verbos de la violencia que ejercen los anti. Y sobre los sujetos de la violencia, esos sujetos que son el gaucho, el inmigrante, el obrero, el intelectual, el trabajador, siempre el trabajador, ese eje vertebrador del peronismo, el sentido de existir. Y anoche también leía al mismo tiempo los archivos del almirante Rojas, que en la época de Rossi ministro se pudieron abrir. Y lo más interesante no fue que se abrieran, que son aterradores los archivos, son interesantes para verlos también, porque lo que no te cuenta una parte de la historia porque su voz fue silenciada, te lo cuenta la otra parte, que como silenciador o como destructor guardó para contarlo. Esto es interesante de Rojas. Vieron que Rojas hizo la biblioteca reservada del Congreso, porque decía, si de cada ejemplar se junta uno y se guarda, entonces las sucesivas generaciones verán que esto no tiene que volverse a repetir. Sin embargo, ese es nuestro único lugar donde hoy podemos ir a nutrirnos y a fundar cuando queremos ver esa bibliografía que se quemó de las bibliotecas y de otros lugares. Y en esas hojas del almirante, del exalmirante Isaac Rojas, que aparte, ustedes saben que era decán de Perón, Rojas. Y mi padre de 13 años, antes de ir al exilio, era atendido por Rojas cuando Perón lo llevaba a navegar. Y recuerda a mi padre, que era un felpudo de Perón. Y sin embargo después fue parte de la más oscura de las masacres, ¿no? Y entre las cosas de Rojas aparece el caso de Manuel Chávez en Azul. Y gracias a Dios, Rossi cuando fue ministro pudo contactar a una de las hijas de Chávez sobreviviente y hacerle un reconocimiento. Yo les digo Manuel Chávez, hasta anoche para mí Manuel Chávez no tenía. Miren que yo conozco mucho Azul y milité mucho en Azul. Aparte de allí son los Videgain también. Pero sin embargo saben que no tenía el conocimiento de la historia de Manuel Chávez. Y yo dije, ¿cómo puede ser? Yo que soy peronista, que siempre estudio el peronismo, que me voy a presentar unos libros, no conozco a Manuel Chávez. Manuel Chávez era un militante y luego dirigente de ATE y era el secretario general de la CGT de Azul. Y en el año comienzo del 56 entraron a su casa, intentaron violar a su esposa frente a 4 hijos menores, luego lo mataron con 30 tiros, salieron de allí. La mujer, para poder salir de la habitación donde este hombre, para defenderla, la había encerrado con los chicos, tuvo que pasar sobre el cadáver de su marido, y sus vecinos la socorrieron, a los 4 chicos y a ella, y la pasaron para la casa del vecino que casi infarta cuando ve el cuerpo muerto de su vecino, que era un hombre muy bueno, muy querido, Manuel Chávez. Su esposa era María Mármol. Y yo siento que también la muerte de Chávez es lo que provocó los derechos del peronismo, y es también ese hilo histórico
de a los que asesinaron a lo largo de todos los tiempos también, por defender ciertos derechos o por estar de cierto lado, que es del lado del gaucho, del inmigrante, del obrero, del trabajador, del intelectual heterodoxo, como dice Viñas. Es por estar del lado del pueblo. Y ahí quiero decirles que también hay algo que a mí me conmueve mucho cuando veía este otro, que es el peronismo, que la verdad es un trabajo increíble porque tienen miradas tan distintas los dos libros, está buenísimo, que en una parte, que encuentre exactamente porque quiero hablarles de eso y no quiero irme por otra cosa acá, dicen que el justicialismo es una filosofía de la vida, estar siendo, ¿no? Y yo ahí también voy a recordar una anécdota familiar, porque este libro se parece a mi madre. Y digo que se parece a mi madre porque ella cuando me enseñaba que era el peronismo, recuerdo, a ver, mi casa era una unidad básica cuando yo tenía 4 años. Venía toda suerte de gente conocida y no conocida, pero todos eran compañeros. Se hacían grandes comilonas y se compartía todo entre todos, y para mí eso era la política. Es decir, que la política no era algo que se producía en un lugar, se producía en tu casa. Y se producía con tus compañeros. Y después se salía al barrio a caminar, a militar, a ayudar. Mi madre decía que el peronismo no era un partido político, que era una manera de vivir y de ser y de actuar y de sentir el dolor del otro. Y que esa forma de vida era muy difícil de sostener, ahí se parecía a lo de Antonio, porque en algunos momentos cuando te flaqueaban las fuerzas o cuando te golpeaba mucho el opresor, que el opresor encarnó en distintas figuras, pero siempre fue el mismo. Y el que defendió los mismos intereses antagónicos. Y también decía, no se practicaba en una unidad básica, Cris, en ningún local partidario, ¿no? Atraviesa y redirecciona tu vida, me decía. Y algo de eso hay. Meterse con Perón, con Evita, meterse con Néstor, meterse con toda esa gente, incluso los que se meten hoy, que creen que se pueden meter y van a quedar ilesos. Y la percepción que yo tengo es que cuando uno se mete uno ileso no queda, es irreversible. O sea, te tocan esos personajes, porque fueron tan intensos en sus convicciones, con sus aciertos y sus errores. A ver, todos los tenemos, eran humanos, eran gente como nosotros, pero que se decidieron a ser muy especiales. Y después de mi madre otra también, que también me hacía pensar, ¿no? Porque ella decía, en el 56, mi mamá era muy linda, una mujer muy linda, muy comprometida, militante peronista, muy comprometida. Y en el 56 ella tenía 15 años. Y eran muy militantes en su casa. Varios tíos fueron presos. Y ella iba a bailar a las fiestas de 15. Y entonces, lo que ella más quería en la vida, me contaba, era que no la dejaran plantada. Era que la saquen a bailar. Era tener un novio. En su mirada infantil, la sacaban rápidamente a bailar. Al tercer paso, le preguntaban, ¿y vos qué sos? Y ella decía peronista. Y en el acto quedaba parada sola. Entonces un día, hablando con mi abuelo, ella le decía, yo tengo una desgracia muy grande, que es que me plantan en el medio de la pista. Mi abuelo le dijo, hija, eso no es ningún problema, es una desgracia menor que se puede resolver solamente diciendo otras palabras más abarcativas que la palabra peronista. Entonces ella dijo, bueno, no entiendo. Dijo, vos cuando te preguntan, ¿y vos qué sos? Vos le decís, yo soy.
nacional, popular, democrática, cristiana. Entonces vos estás diciendo lo que sos y nadie tiene que por qué. Vas a ver lo que te pasa. Efectivamente, a la noche siguiente produjo esa definición y siguieron bailando con ella. Por supuesto que el abuelo luego se encargó de decir que igual aunque bailaran esa pieza, ese tipo no le convenía. Ahora, la realidad es que esto atravesó nuestra vida y yo creo que atravesó la vida de la mayoría de los que hoy estamos acá. Historias del 55, la familia de mi padre en el exilio, volvió en el 58 con Frondizi, la proscripción, la persecución, la tortura, la desaparición, el entierro del cuerpo de Eva con nombre falso, 17 años como NN, profanada, mutilada. Todo eso nos atravesó y sin embargo seguimos siendo el amor. Porque si me preguntan qué es el peronismo, es una forma de vida. Es la identidad popular argentina más vigente y que nos genera expectativa. Y al mismo tiempo es amor. Por lo menos lo que puedo aportar.